Hace unas semanas hicimos un video sobre cómo decir to be supposed to en español y porque ustedes lo pidieron, en este video te voy a enseñar la parte 2. La primera pregunta que recibí es ¿por qué no usamos el verbo deber? Cuando buscas en Google Translate algo como I'm supposed to meet my friend today, te dice se supone que debo ver a mi amigo hoy. Y cuando yo te lo enseñé como se supone que yo voy a ver a mi amigo hoy. Entonces, ¿cuándo usamos debo y cuándo no usamos debo? Aquí viene la respuesta. Si tú agregas el verbo deber, entonces estás diciendo que es una obligación. Tiene sentido. Deber significa must or to have to, algo así. Entonces, quiero que compares estas dos oraciones. I'm supposed to meet my friend today contra I'm supposed to go to the doctor today. ¿Cuál parece más una obligación? Ir al doctor. Entonces, allí es el momento perfecto para usar deber. Se supone que debo ir al doctor hoy. Si yo digo, se supone que debo ver a mi amigo hoy, entonces estás diciendo que ver a tu amigo no es algo que quieres hacer, es una obligación. Puedes hacerlo, pero la verdad es que yo usaría lo que te enseñé en el otro video que puedes ver haciendo clic arriba en la tarjeta. Se supone que voy a ver a mi amigo hoy. Usar el futuro. Ok, vamos al punto número 2. ¿Cómo se dice to not be supposed to? La forma negativa. El video anterior solamente te dije la forma afirmativa, positiva. Vamos a ver las reglas especiales. Este tema es bien interesante. Cuando estamos hablando de frases negativas, por ejemplo, she is not supposed to work today, entonces cambian las reglas por completo. Ya no vamos a usar el se supone que y luego la persona y luego el resto del verbo. Por ejemplo, she is supposed to work today se dice se supone que ella va a trabajar hoy. Pero la forma negativa, she's not supposed to work today, ¿Qué estás queriendo decir? Estás queriendo decir algo como she shouldn't work today, she shouldn't be working today. Entonces, en español lo que hacemos es que olvidamos, se supone que, y solamente usamos el verbo deber, que se puede traducir como should. Y puedes usar este verbo deber en presente como debe o en condicional, debería. Entonces siempre recuerda presente o condicional. Este ejemplo, she's not supposed to work today, se dice ella no debería trabajar hoy. Otros ejemplos que ustedes me dieron en nuestro post de la comunidad cuando les pedí que me ayudaran con ejemplos son los siguientes. I'm not supposed to tell you this secret. Yo no debería contarte este secreto. O no debo contarte este secreto. She's not supposed to know about this birthday party. Ella no debería saber nada de esta fiesta de cumpleaños. You are not supposed to be here. No deberías estar aquí. Estas frases fueron en el presente, pero las reglas cambian si hablas del pasado, así que quédate hasta el final del video para aprender todo esto. Vamos ahora con las preguntas. ¿Qué pasa cuando quiero hacer una pregunta con supposed to? Por ejemplo, ¿Are we supposed to read chapter 1? Esa es una pregunta. Bueno, aplican las mismas reglas. Usamos deber generalmente. Podrías decir, ¿debemos leer el capítulo 1? O deberíamos leer el capítulo 1. Otro ejemplo, aren't you supposed to know what you're doing? ¿No deberías saber lo que haces? O ¿no deberías ser un experto en esto? Should he be driving right now? ¿Debería estar manejando ahora? Who is not supposed to be working today? ¿Quién no debería estar trabajando hoy? ¿Ves? Realmente es simple. Usamos deber en el presente o en el condicional. Aquí hay un pro tip muy importante. Si estás hablando sobre ti mismo, entonces deber suena un poco extraño. Cuando hablamos de nosotros mismos, es mucho más común usar esta forma, tener que, have to. Entonces, una frase como, am I supposed to go? En lugar de, debería ir, eso suena como, I'm wondering whether I should go or not.
Si lo que quieres decir es I want to know if I have to go or not, entonces decimos tener que. ¿Tengo que ir? ¿Tengo que ir? Otro ejemplo, am I supposed to clean the house? ¿Tengo que limpiar la casa? Bueno, ahora vamos al punto número 4. ¿Qué pasa si queremos hablar del pasado? Si dices algo como I was not supposed to read that, entonces estás un poco arrepentido, como ¡ay, no! Ojalá el pasado fuera diferente. Bueno, entonces lo que hacemos en español es que, número 1, usamos el verbo deber, debería, pero después necesitamos usar una estructura diferente, una estructura compuesta. Vamos a usar haber, la palabra haber, y después un verbo en participio. A mí me gusta decirles verbos ado, ido. Por ejemplo, leer, leído, comer, comido, hablar, hablado, estar, estado. Y claro, hay algunos verbos irregulares como decir, dicho, o hacer, hecho. Ya todo junto se ve así. Vamos a tomar este ejemplo. I was not supposed to read it sería no debería haber leído eso. ¿Lo ves? No debería haber leído eso. Yo sé que suena complicado, pero no te preocupes. Toma notas, escribe ejemplos y poco a poco lo vas a entender muy bien. Otro ejemplo. You were not supposed to tell her the truth. ¿Cómo se dice en español? Inténtalo, te voy a decir la respuesta. No deberías haber dicho la verdad a ella. No deberías haber dicho la verdad a ella. Y la verdad es que en español podemos cambiar a ella por le. Entonces, la forma más natural de decirlo, pero no te preocupes, voy a hacer una clase sobre este tema específicamente en el futuro, es no le deberías haber dicho la verdad. No le deberías haber dicho la verdad. Es igual para preguntas en el pasado. Por ejemplo, wasn't it supposed to be ready by 5? Eso en español se dice, no debería haber estado listo, to be ready, estado listo a las 5. No debería haber estado listo a las 5. Y el último ejemplo, were we not supposed to know this? No deberíamos haber sabido esto. ¿No deberíamos haber sabido esto? ¿Qué tal? Una clase complicada, pero vas a poder hablar mucho mejor. Recuerda, toma notas, regresa a este video, guárdalo en un playlist para que puedas estudiarlo tantas veces como sea necesario. Tengo un tip más, es el tip más avanzado. Entonces, si quieres dejarlo para el final, está bien, pero quiero que tú tengas toda la información. Aquí vamos. Cuando en inglés tenemos how, por ejemplo, how am I supposed to know the right answer? La intención es diferente. Tienes que pensar no solo en las palabras, sino también en la intención. Cuando tenemos este concepto específicamente, en español necesitas usar subjuntivo. Sería así, ¿cómo se supone que yo sepa? ¿Cómo se supone que yo sepa la respuesta correcta? Vamos a ver otros ejemplos. How am I supposed to trust you if you don't tell me the truth? ¿Cómo se supone que confíe es un subjuntivo de confiar, en ti si no me dices la verdad? How are they supposed to be happy if the situation is so bad? ¿Cómo se supone que estén, el subjuntivo de estar, ellos estén felices si la situación es muy mala? Bueno, pues ahora ya sabes todas las formas de decir supposed to en español. En afirmativo en el otro video que está arriba en la tarjeta. También la forma negativa con deber o debería. La forma en preguntas y la forma en pasado y en subjuntivo. Entonces, aquí ya tienes un curso completo de español avanzado. Guarda estos 2 videos y estúdialos y no puedo esperar a ver cómo usas tú estas expresiones en español. No olvides que también hacemos un podcast para ti, otras lecciones de gramática, vlogs en vivo, muchas cosas, así que suscríbete. Nos vemos la próxima vez. Adiós.